Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5. Y este himno hermoso tiene una relación tremenda con lo que vamos a compartir esta noche o esta tarde. Jeremías, capítulo 5. Es impresionante la relación que tiene este pasaje que nos habla de la época de Jeremías, el estado en el cual se encontraba Judá, los pecados de aquel entonces y la relación que tiene con este tiempo. No solamente en nuestra amada Argentina, sino también dentro del pueblo de Dios. No creo que hoy pueda ser toda una lista de los pecados que había en el pueblo de Dios, los pecados que denunciaba Jeremías. Pero vamos a leer una parte nomás, Jeremías capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19. Jeremías capítulo 5, versículo 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Todas estas cosas. Durante el libro de Jeremías se enumeran todas esas cosas. Se preguntan, ¿por qué hizo Dios eso con nosotros? Somos el pueblo de Dios. Dios nos liberó de Egipto. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué cosas? Bueno, entonces Dios le dice a Jeremías, entonces les dirás, Jeremías 5, 19, ustedes no se distraigan con nada ni con nadie, ¿sí? Ustedes escuchen la palabra de Dios. A mí me encantan que los chicos estén acá, en lo personal. Tal vez un día les explique por qué. Pero no se distraigan. Escuchen, es Dios, es su palabra. Esta noche no es el hombre, digamos. Yo soy un vaso de barro nomás, pero al abrir la Biblia es la palabra de Dios. Así que usted no se distraiga, escuche. Estoy en Jeremías capítulo 5, versículo 19. Vos le vas a decir así al pueblo, Jeremías. Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Ustedes me dejaron. Viene el juicio, viene la cautividad. Hasta este momento no lo creían. No podía ser. Nosotros nos dejamos a Dios. Van a ver en el libro de Jeremías cómo ellos se agarraban del argumento, estamos en el templo, templo de Dios, decían. Seguimos practicando nuestra religión. Venimos a la iglesia. Y justamente va a denunciar el adulterio de esta gente, la idolatría de esta gente. Y Dios le dice, parate, Jeremías, en la puerta del templo, hablales. Así que ellos hasta este punto no entendían, no lo podían creer. Se están preguntando, ¿por qué nos pasa esto, aquello? Versículo 20, anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Le estaba hablando a su pueblo amado, a su pueblo elegido de entre todas las naciones. Dios
con un corazón entristecido, les está diciendo, ustedes son un pueblo necio, sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye. Por eso en Apocalipsis leemos que el príncipe de los pastores dice, el que tiene oídos, oiga. Porque no todos tienen oídos espirituales para oír la voz de Dios. Bueno, así estaba Judá. Digo Judá y no Israel porque para este momento ya estaba dividido el reino. En el norte era Israel, en el sur era Judá. Se dividieron después del reinado de Roboam y Jeroboam. Fíjense lo que va a decir en el versículo 22. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, que puse arena, una franja de arena, un poco de arena para contener el mar? ¿A mí no me temeréis? Yo escuché muchas veces que a Dios no hay que temerle, que Dios no castiga, que Dios no se venga, que Dios no se burla. Bueno, esos son conceptos que están en la Biblia y nos hablan de este Dios de la Biblia. ¿Dios se burla? Sí. Van a ver a sus profetas como Elías o Eliseo burlándose de gente. Más o menos como si yo hoy le digo a alguien, ¿vos querés oración? Sí. Bueno, anda a orar a tus ídolos. ¿Por qué me molestas a mí? Si vos siempre le pediste a tus ídolos. Anda a orar al gauchito Gil, por ejemplo. O van a ver a un Elías burlándose de los sacerdotes satánicos. Griten más fuerte, por ahí están de camino, por ahí no los escuchan. Por ahí son sordos. Vamos, griten más fuerte. Y en Apocalipsis van a ver al Dios que se burla. ¿Puede ser que este Dios de amor se burle? ¿Que Dios se enoje? ¿Que sea vengador? La venganza no está permitida para nosotros porque Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. No nos corresponde a nosotros, pero Él es un Dios de venganza. Y también en Apocalipsis van a ver las almas que están debajo del altar pidiéndole a Dios, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de tus hijos? ¿Hasta cuándo? Dios es un Dios que se burla, que se venga. Dios es un Dios que castiga. Y Dios es un Dios al cual hay que temer. Algunos dicen, no, pero está hablando de un temor reverente. Y hay cantidades de textos donde habla de que Él es un Dios temible. La reverencia también, pero pasa por otro lado en este caso. Reverencia es venir a la Santa Cena a horario, por ejemplo. Reverencia es estar en la presencia de Dios. Y eso no quiere decir, estamos todos serios, la reverencia es necesaria cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Y qué significa? ¿Que tenemos que estar todos serios? No, hermanos. Libertinaje es otra cosa, la falta de respeto es otra cosa. Reverencia es en la presencia de Dios cuando conocemos que estamos ante la deidad, ante el Creador. Él es un Dios temible, Él es un Dios que dice la Escritura en Hebreos que es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Bueno, en el caso de Faraón, no conozco a Jehová. ¿Por qué voy a obedecerle? Le dijo a Moisés. ¿Por qué voy a creer en Jehová? No me interesa, no lo conozco, no sé quién es Jehová. Bueno, y ese es un tema también cuando presentamos el Evangelio, de presentar a Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios? ¿Qué Dios? Por eso es tan importante presentar a Dios, los atributos de Dios cuando predicamos el Evangelio. Porque solo así, cuando conozcan o escuchen algo del Dios de la Biblia,
van a arrepentirse y convertirse. Siempre predicamos algo más agradable. El Dios de amor, el Dios que tiene un plan maravilloso, el Dios que te ama. Y cuando hablamos de estos temas que casi no se hablan, molesta, la gente se ofende. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Qué tiene que ver esto del mar, la arena, con el pueblo de Judá? Él es tan Dios que con una franja de arena contiene el mar. Si agarras un puñado de arena y se lo tirás a alguien, no le haces nada. Pero Él es tan Dios, tan poderoso, el Creador, que Él puede contener la furia de los mares, los océanos, con una franja de arena. Eso es la playa. Comparada con el mar, es una sola, delicada, fina franja de arena. Ahora bien, Dios está diciendo, yo puse límites en el mar, con la arena. Y el mar no traspasa esos límites. El mar conoce sus límites. Judá no conoce los límites. Quebrantaron mi palabra. Fueron rebeldes y necios. No conocen sus límites. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Este es el pueblo de Dios, ¿eh? Se apartaron y se fueron. Yo estoy seguro que más de uno, la mayoría, habrá dicho, Jeremías, ¿qué película estás viendo? Si somos pueblo de Dios, está todo bien. Tenemos nuestro hermoso templo. ¿Por qué rebelde? Tenemos la ley, tenemos cantidad de sacerdotes, profetas, porque había muchos profetas. Jeremías, ¿qué realidad estás viendo? Si está todo bien. Hoy pasa lo mismo, ¿eh? Hoy estoy seguro que dentro del pueblo de Dios están diciendo, estamos en la mejor época. Tenemos programas evangélicos, tenemos canales evangélicos, programas de radio evangélicos, tenemos auditorios, muchísimos recitales, conciertos evangélicos, tenemos grandes y famosos predicadores, hacemos eventos multitudinarios, estamos en lo mejor de lo mejor. Alquilamos estadios, los llenamos. Hay un avivamiento. ¿Qué te pasa, Jeremías? ¿Por qué no estás de fiesta? Estamos en la mejor época. Tenemos de todo. Los mejores templos, lo mejor de los recursos, el mejor sonido, los mejores instrumentos, pantalla, electrónica. Y no se dieron cuenta lo que dice el Señor en la Odisea para este tiempo. ¿Vos crees que son ricos, que están en lo mejor de lo mejor, en un gran avivamiento? Y no se dieron cuenta que son desventurados, que eres miserable, pobre, ciego, desnudo. No se dieron cuenta lo que dice Jesús a Sardis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Pura y mucha actividad. Puro ruido. Mucho circo evangélico. Esto pasaba en el pueblo de Judá y Jeremías empieza a denunciar los pecados de Judá. Uno de esos pecados era
el liderazgo corrupto, profetas y sacerdotes corruptos. ¿En qué corruptos? No le decían la verdad al pueblo. Está todo bien. Paz, paz. Le decían lo que el pueblo quería oír. Había toda clase de pecados. Adulterios, fornicación, abortos. Todo eso dentro del pueblo, sí. El pueblo de Dios. No me puedo imaginar lo que eran los que no eran pueblo de Dios. Pero ellos creían que estaba todo bien. Te estás equivocando, Jeremías. Nos estás arruinando la fiesta. Estamos de fiesta nosotros. Y vos estás llorando en la mitad de la fiesta. Aparte, hace 100 años atrás, vino Isaías también. Y dijo que iba a venir la cautividad. Hace 100 años. Predicó de 80 a 100 años después que Isaías. Isaías dijo, se viene el cautiverio, hermanos. Se vienen los juicios de Dios. Y Dios levanta a un Jeremías que dice, el juicio ya está acá. No van a venir, ya están acá. El enemigo ya está acá. Sin embargo, ellos no lo vieron. Te estás equivocando, Jeremías. No queremos oír tu voz. Lo metieron en la cárcel. En un momento lo tiraron en la cisterna. No queremos oírte. No nos gusta tu palabra. No es el momento, no es el día. Versículo 23. De nuevo, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. El problema era la hipocresía. Había muchísimo adulterio natural, físico, y también adulterio espiritual. Estaba lleno de eso. Pero ellos seguían con su religión. Está todo bien. El problema era la hipocresía. Otro de los pecados que denuncia Jeremías. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro. No dijeron eso. Al contrario, que nos bendice, nos da la lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Seguía bendiciéndolos, Dios nos bendice, está todo bien. Nos prospera. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Había empezado a venir la escasez. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Por qué? Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Impíos dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, peor que los impíos. No parece que le esté hablando a su pueblo santo que él separó. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Pobres, huérfanos, viudas, extranjeros. Dios siempre tuvo un corazón para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. Ese debería ser un ministerio, cuidar las viudas y los huérfanos. Dios tuvo un corazón de amor para ellos. A su pueblo Él les mandó, porque Dios no da consejos, Dios da mandamientos. Cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos,
Ojo con los extranjeros, cuídenlos. Paréntesis. Hoy le decía a un hermano de otro país, siento una carga por tu situación, quisiera hacer más. Pensando en el mandamiento de Dios, siempre en todo el Antiguo Testamento Él está pensando en los extranjeros. Cuídenlos, el desarraigo es horrible. Bueno, esto no lo estaba haciendo Judá tampoco. ¿Y qué dice 29? ¿No castigaré esto? Ah, pero Dios castiga. ¿Castiga o no castiga? Bueno, acá dice que lo va a hacer. Es una pregunta retórica. Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Venganza. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Nadie lo veía, lo vio Jeremías nomás. Los profetas profetizaron, que bien, están para eso, están cumpliendo su ministerio. ¿Pero qué profetizaron? Mentira, para quedar bien, porque no soportan la persecución, el vituperio. Le dicen lo que la gente quiere oír. ¿Pero acaso no es verdad que Dios es amor? Claro que sí. Pero el problema con la apostasía de ese tiempo y de hoy son las medias verdades. Media verdad es mentira total. Si yo solamente te hablo que Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama, y vas a ir al cielo, recibí a Jesús en tu corazoncito, si solamente te digo eso, es una media verdad. Ninguna herejía entra en el pueblo de Dios con mentiras contundentes, siempre son medias verdades. El diablo no viene con el tridente y los cuernos y la cola, viene como amabilidad, como dulzura, como un gran cantante o un gran predicador, amoroso él. Viene con dulzura, viene con sonrisas. Bueno, todo lo opuesto, lo distinto a Jesús, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, los apóstoles, que predicaban la verdad, que le decían la verdad al pueblo, que le predicaban todo el consejo de Dios. Porque si no estoy predicando medias verdades, un evangelio rebajado que no salva a nadie, que engaña. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El pueblo así lo quiso, les gustaba al pueblo ese mensaje, lo aplaudían, está todo bien. Pero no estaba todo bien. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para una misión, para un ministerio, esto es para todos, no solamente para Jeremías, lo llama desde antes de que nazca. Fue el caso de Jeremías, antes que nacieras te santifiqué. Te llamé y te di por profeta a las naciones. A las naciones, yo me preguntaba, ¿a las naciones? Si Jeremías no salió de Judá. Una sola vez salió, lo mandó a una misión especial al río Éufrates, al límite del imperio babilónico. ¿Y cómo es que le dijo a las naciones, cuando finalmente vino la cautividad, el rey invasor le dijo a su general, vas a ir, vas a invadir Judá, vas a destruir todo, el templo, las riquezas, vas a traer cautivos, vas a matar un montón de gente. Pero ojo,
con Jeremías. Hace todo lo que él te diga. Que no le falte nada, que Jeremías esté bien. Hace lo que él quiera y hace lo que él te diga. El invasor, el rey más poderoso sobre la tierra en aquel tiempo, sabía quién era Jeremías. Lo sabía mejor que el propio pueblo. A veces los paganos tienen más discernimiento que muchos cristianos. Está todo bien, Jeremías. Jeremías predicó durante 42 años y no se convirtió ni uno. Ni uno. Busquen a ver si encuentran a alguien. Busquen en las plazas, en la calle, a ver si encuentran a uno que sea justo. Pero está todo bien, Jeremías. Vos estás equivocado. Vos estás viendo otra película, otra realidad. Predicó durante el reinado de 5 reyes. Josías, Joacín, Joaquín, Joacás y Sedequías. 42 años, 5 reyes. Hubo uno solo que fue uno de los mejores reyes de Judá, Josías. Comenzó a reinar a los 8 años. ¿Y saben qué hizo Josías? Erradicó de raíz la idolatría. Destruyó todos los altares que había de este pueblo idólatra. Hizo tremendas reformas, hermosas, un avivamiento hermoso en Judá. Pero Dios usó una mujer, Hulda, una mujer que tenía discernimiento como Jeremías. Una profetisa que no tuvo un ministerio profético como Jeremías o Isaías o Ezequiel, pero fue profetisa. Y ella profetizó lo mismo que Jeremías en el momento de más avivamiento. Ella discernía que ese avivamiento era ficticio, no era real, que estaba basado en el hombre y no en Dios. Josías fue un hermoso, tremendo rey usado, un tiempo de prosperidad, de bendición, pero estaba basado en el hombre, como muchos movimientos. Siempre que hay un gran movimiento, que se alquila un gran estadio, viene un gran predicador muy conocido, traen estrellas del espectáculo, porque hay que dar la imagen de que el evangelio es popular y es exitoso, y hace bastante ruido y circo. Una buena banda musical, personajes de la cultura, del deporte, del espectáculo, de la música, para dar una imagen positiva. Pero es ficticio por los pecados que vemos en nuestra querida Argentina. No estamos impactando. Un día alguien encontró unos rollos y era la ley de Jehová. Y le dijeron al rey: Josías, encontramos la palabra de Dios, la Torá, la ley. Y la leyeron delante del rey. ¿Y saben qué hizo este rey hermoso? Rasgó su vestido, su ropa, lloró, se quebrantó, se arrepintió. La palabra de Dios llegó a su corazón y a partir de ahí empezó a hacer las reformas de Josías. Sin embargo, estaba basada ese avivamiento, esa reforma, en la vida solamente de este hombre bueno, Josías. Le preguntaron a Hulda: ¿qué va a pasar? Ella le dijo: va a venir el cautiverio, porque estuvimos haciendo las cosas mal delante de Dios. ¿En serio? Pero está Josías. Este avivamiento está basado en un hombre. Y solamente apenas se muere Josías, porque fue a la guerra y lo matan, 3 meses después empezó la idolatría otra vez en Judá. Ella le mandó a decir a Josías: Josías, con vos está todo bien. Vos vas a ir a la tumba en paz con tus padres.
hiciste todo bien, te quebrantaste delante de la palabra de Dios. Está todo bien con vos. Pero no va a durar mucho, ya está determinado el juicio por la apostasía que hay. Muere reina Joacá, su hijo, 3 meses. 3 meses no maduró. Y viene Joacín, instaló de vuelta toda la idolatría. Otra vez. Viene Jeremías, después de estos 5 reyes. El último que quedó de los 5 era Sedequías, un miserable hombre, debilucho, cobarde, miedoso, traidor. Instaló toda, más idolatría, más pecado, más caída. ¿Y saben lo que pasó? Vino la invasión. Y el cobarde quiere salvarse él y su familia, su camarilla. Hacen un hueco en el muro y se va, se escapa. No le importó la palabra de Dios, no le importó el templo, no le importó el pueblo. Egoísta. Todo lo contrario a un patriota que se juega por la patria. Y se va y piensa, zafé. Zafaron mis hijos, mi familia, mis esposas. Pero el rey invasor los alcanzó. ¿Y saben qué hizo el general? Degolló a los hijos de Sedequías delante del rey Sedequías. Es terrible, ¿no? Porque vos querés lo mejor para tus hijos, ¿sí o no? Pero desobedeciendo la palabra de Dios, no le estás preparando lo mejor para tus hijos. Yo hablaba hace unos días con una mamá. Sí, yo amo a mi hijo y lo amo, fue sincera, lo amo más que a Jesús, que a Dios, que al reino de Dios. Bueno, pero entonces lo vas a perder. La única forma de salvar a tu hijo es amando primero a Dios. ¿Cómo es eso? Cuando vos amás primero a tu hijo, a tu esposa, a tu marido, tu negocio, lo estás amando con un amor muy terrenal, muy de este mundo, muy finito. Vos querés salvar a tu hijo, lo que tenés que hacer es amar a Dios primero. Solamente así vas a guardar tu vida, la de tu hijo, de las cosas más importantes que amas. Si no, los estás amando con un amor muy terrenal, muy de este mundo, muy finito. Tenés que amar a Dios en primer lugar. Así que lo que él creyó que estaba haciendo bien, estaba muy mal. Como un tal Elí que priorizó su relación con sus hijos en vez de tener obediencia a la palabra de Dios. Sabían lo que estaban haciendo, pero no quiso ir al choque. Quiso ser un padre copado, no sé. Mi papá es recopado, es mi amigo. Está bien si es tu amigo. Pero a mí no me interesa ser amigo de mis hijos. A mí me interesa ser el sacerdote de mis hijos. Ser el sacerdote de mi casa. Y no lo voy a lograr si yo no obedezco la palabra de Dios. Así que el rey degolló a los hijos de Sedequías delante del padre. Había una profecía de un profeta que apareció por ahí, la Biblia no menciona el nombre, que había profetizado. Sedequías va a ir al cautiverio, va a ir a Babilonia, pero no la va a ver. Y bueno, ¿cómo es eso? Va, pero no la ve. ¿Saben qué hizo el rey? El invasor le sacó los ojos a Sedequías. Ciego, sin ojos, así entró en Babilonia. Está todo bien, dale que va nomás. No pasa nada. Tenemos todo, estamos en la mejor época.
42 años predicando. 5 reyes. La cosa va muy paralela entre lo político y lo espiritual. Pecados en lo secular y pecados dentro del pueblo de Dios. Estoy espantado al ver los pecados que denuncia Jeremías. Ni siquiera los puedo mencionar por la cantidad que son y debería explicarlos cada uno. Porque por ahí digo, sí, había pecados como hoy dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, el aborto. Abortos en el pueblo de Dios. Violencia de género. No puede ser. En otras iglesias. Estoy hablando puntualmente de iglesias de nuestras asambleas. Y hay un paralelismo impresionante con el tiempo de Jeremías. Mejor lo metemos en la cisterna. Lo metemos en la cárcel. Sucede lo mismo en el pueblo de hoy. Me refiero puntualmente al pueblo evangélico. Acompáñenme al libro de Romanos. Tuve, si se quiere, la bendición de conocer muchas iglesias. Y conocer y participar de distintos ministerios. Romanos capítulo 1. Y hay por lo menos uno, seguramente hay muchos más, que encontré acá en el capítulo 1 de Romanos, que es común a por lo menos todas las iglesias que yo conocí. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Se me fue la hora. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De eso se trata el Evangelio, es poder de Dios. El problema es con nosotros a veces cómo presentamos a este Dios. Si presentamos algún atributo entretenido, dulce, colorido, para que no se ofenda a la gente, o le decimos la verdad de cómo es Dios. Hasta que no le digamos la verdad, la gente no va a decir, ¿por qué tengo que poner mi fe en este Dios que no lo conozco? ¿Por qué tengo que temer a este Dios? ¿Por qué voy a poner mi fe, mi vida, mi negocio, mi familia en las manos de este Dios que no lo conozco? El Evangelio es poder de Dios. Pentecostales, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna, todos hablan de Jesús y de Dios. Lo ponen casi al mismo nivel que cualquier profeta, porque simplemente Jesús fue la manifestación de la deidad para ellos, no fue Dios. Entonces ellos van a hablar de Jesús también. Lo ponen al mismo nivel que Krishna o que a Mahoma. Y todos hablan de Dios. Pero nosotros tenemos la verdad revelada. Tenemos que predicar toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, todos los atributos de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a ir al 18. Hace un tiempo prediqué de esto en la plaza. Nunca lo había hecho de esta manera. Y me basé en el libro de Levíticos, que también nunca lo había hecho. Levítico, ¿cómo vas a predicar el Evangelio con el libro de Levíticos? Bueno, porque empecé hablando de la santidad. Ustedes no me pueden servir, no pueden seguirme, porque yo soy santo. ¿Y qué pasa? Porque empecé así. Tu problema no es el cáncer, no es la droga, no es que tu marido te pega, no es el alcoholismo, no es la droga. Tu problema es que Dios es un Dios santo.
santo, santo. ¿Qué problema hay que Dios sea santo? Que vos sos pecador igual que yo. Versículo 18, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿La ira de Dios? Pero ¿por qué no empezás con algo más lindo? El amor de Dios. Bueno, el apóstol Pablo no fue así. Él empieza su maravilloso libro doctrinal hablando en el capítulo 1 de la ira de Dios. La ira de Dios, la ira de Dios. No, pero la ira no es de Dios. ¿Quién te dijo? Claro, dice, airaos, pero no pequéis. Pero Dios no sería Dios si no manifestara su ira contra el pecado, contra las injusticias de los hombres, porque Él es un Dios santo. Yo no puedo decir que amo la niñez y al mismo tiempo no odio la pedofilia. Tenés que amar algo para odiar otra cosa. Porque si no amás sin fundamento, Dios ama, Dios tiene ira, Dios está irado contra el hombre, contra las injusticias, contra toda injusticia de los hombres. Bueno, es una forma, ¿no?, de empezar a decirles la verdad, porque nunca vas a valorar un medicamento, un tratamiento, si el médico no te dice la verdad, que te estás muriendo, que tenés una enfermedad mortal. Si solamente te da un ibuprofeno y te manda a tu casa, ¿es un buen médico? No vas a valorar el tratamiento, la cura, pero tenés que decirle la verdad. Acá el apóstol empieza su libro hablando la verdad, que Dios está airado, que Dios es santo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Se conoce algo de Dios? Por supuesto. ¿Y quién lo manifestó? El mismo Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cantábamos, cuán grande es Él. El canto de las aves, la belleza de las flores, la creación de Dios. Dios dice que manifestó su deidad a través de la creación. Si el hombre no vio a Dios a través de los límites que le puso al mar, si el hombre no vio a Dios a través de la creación maravillosa de Dios, entonces no tiene excusas delante de Dios. La creación habla de la deidad, de la eternidad, atributos de Dios. Yo quisiera hablarles de la evolución, pero ahora no, se me fue el tiempo. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Conocieron a Dios? Sí. Ahora que miren para otro lado es otra cosa. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, envanecieron. Y su necio corazón fue entenebrecido, un corazón necio. Bueno, eso es lo que es el ateo. La Biblia va a decir que el que no conoce a Dios es un ateo, es un necio, el ateo. Cuando yo me encuentro con un ateo, ya de entrada estoy sabiendo que estoy enfrente de un hombre necio. Nos impusieron la evolución como una ley, pero es una teoría, es una teoría. Pero a mí y a todos en la escuela pública nos imponen la evolución como si fuera una ley, salvo algunas escuelas, o depende del docente. Y nuestros niños crecen con eso. A todo eso le sumás la ideología de género, el ESI, lo que ven por internet, los dibujitos, las pantallas, el barrio, los familiares inconversos, el matrimonio igualitario, cómo naturalizaron toda esa perversión. Y nuestros hijos en la escuela están siendo bombardeados con esto, con la teoría de la evolución. Y le enseñan eso. ¿Cómo revertimos eso? A mí me duele, me preocupa. Pasaba en la época de
Jeremías. ¿En serio? Sí. Tanto Lutero como Spurgeon, hablando de estos temas, ellos decían una educación sin revelación bíblica, sin Biblia, simplemente es pseudociencia que prepara a nuestros hijos para el infierno. ¿Cómo contrarrestamos todo lo que los chicos están viviendo hoy? ¿Con una clase de escuela dominical de media hora? Ya con eso está, ya cumplí. Con eso alcanza, no alcanza, hermano. Estaban entregando los niños a Moloc, los estaban quemando. Es gravísimo y tiene una relación tremenda con lo que pasa hoy. Tengo una carga también por los niños, por lo que están viviendo, lo que están recibiendo. Pero ese no es el problema, si ese es el trabajo del diablo, del mundo. El problema es qué hacemos nosotros para revertir eso, para cambiar eso. Versículo 21, vamos de vuelta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecieron. Razonamientos, ciencia, pseudociencia. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Le dan un marco de ciencia a la evolución. Profesan ser sabios. Estos son hombres de ciencia, pero son necios. Profesan, ellos dicen. La Biblia no está en contra de la verdadera ciencia. La Biblia no es un libro científico, pero cuando habla de ciencia es veraz. Los estados del agua, la tierra flota sobre nada, dice. Claro, en la época de Colón, si hubieran agarrado la Biblia, se hubieran dado cuenta que está suspendida sobre el vacío. Habla de aviones. Hay mucha ciencia. Niegan el arca de Noé, sin embargo, la tecnología, la verdadera ciencia, sí reconoció que hubo un arca y que está partida en el monte Ararat gracias a las fotos satelitales. Pero el hombre, cuando va contra la palabra de Dios, termina con una mente muy finita, muy terrenal. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Y le dan un marco de ciencia. La evolución no es ciencia, hermanos. La evolución es una religión que intenta negar a Dios. Desde las ciencias sociales, el iluminismo, el humanismo. Comienzan las ciencias sociales. Estoy hablando de psicología. Estoy hablando de sociología, antropología, etc. Ciencias sociales. ¿Cuál es el argumento? Bueno, creamos las ciencias sociales porque el hombre fue evolucionando, fue creciendo y necesitamos sacar a Dios del medio. Las ciencias sociales son un argumento para negar la existencia de Dios. Y me gano tremendos enemigos y cantidades de enemigos por todos lados cuando digo esto. Para negar a Dios, sí, hay que sacar a Dios del medio. Porque si no hay Dios en la evolución, si la creación no existe, entonces yo no soy pecador. Si no hay Dios, no soy responsable por mi pecado. Si no hay Dios, no hay juicio. No soy responsable. No pasa nada. Son argumentos para negar la existencia de Dios. Todo eso lo van absorbiendo los niños. Por eso es tan importante la exposición de la palabra de Dios, que alumbra, bendice, te da vida, te fortalece, te da libertad. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Los entregó. Suena como que les soltó la mano, por eso hay tanta inmundicia, inmoralidad naturalizada. Los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias, fuerte deseo hacia algo malo de sus corazones. Los entregó a ese fuerte deseo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pasa hoy, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, les soltó la mano a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó, como el pueblo de Judá, vivieron de espaldas, rebeldes a Dios. No les importó. Dios los entregó, otra vez, palabra clave en este pasaje, los entregó a una mente reprobada. Profesando ser sabios, se hicieron necios y se creen hombres de ciencia, necios. Niegan que Dios ahogó el ejército de Faraón. Escuché a un hombre de ciencia diciendo que en esa época el río, el Mar Rojo, tenía 15 centímetros de agua. Así que no fue ningún milagro. Cruzaron los judíos. Sin embargo, la verdadera arqueología descubrió el ejército hundido ahí en el fondo. El ejército, restos de caballos, carros, ruedas, armas. Todo el ejército de Faraón se ahogó en el Mar Rojo. Así que 15 centímetros. Si fue 15 centímetros, entonces fue un milagro mayor, porque Dios ahogó el ejército de Faraón en 15 centímetros de agua. Y el soldado se bajó del carro y metió la cabeza y se ahogó. Y el caballo se tiró de costado y se ahogó también. Cuando vas en contra de la palabra de Dios, terminas siendo un necio. Y tomas una mente muy finita, muy terrenal, muy de este mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etc. Todo esto pasaba en la época de Jeremías. Dios los entregó a una mente reprobada. Y está hablando de lesbianismo, de homosexualidad. La mayoría de las iglesias, creo que todas, lidian con este tipo de pecados. Pero pasa en la iglesia. No lo quiero mencionar hoy para no hacerlo más largo, hermano. La lista es larga. Es terrible. ¿Qué siente Dios al ver estos pecados? Pero Dios puede contra esto, claro que sí. Si hay palabra, si hay exposición bíblica. Yo nunca vi. Sí. Yo sí vi. Si ustedes me permiten, quiero compartir un testimonio. Estaba yo hace 10, 12 años en una reunión. Era un espacio dedicado a la reflexión bíblica y a la política. Había pastores de distintas denominaciones, había gente de la política. Nos reuníamos una vez por mes, se llamaba Pastores por la Gente. No sé si todavía siguen, pero era una reunión por todo Buenos Aires en distintas zonas, y había algunos políticos, senadores, diputados. En esas reuniones venía una diputada que tal vez la conocen, se llama Cynthia Houghton. La idea era tocar temas relevantes para el análisis, para el debate. Era un tiempo enriquecedor para nosotros.
ese día puntual estábamos hablando del aborto. Y en una mesa de unas 30 personas yo estaba sentado, al lado mío había un joven pastor y al lado de él estaba su papá, que también era pastor. Y en un momento este joven pastor pidió la palabra. Y se le concedió la palabra porque no había presidente ahí, todos podían hablar, con un ambiente de amor y de respeto. Así que él dijo, hace muchos años entraron delincuentes a mi casa y violaron a mi mamá. Y de esa violación nací yo. Y hoy soy un pastor. Dios me está usando. Algo terrible, horrible. Dios lo cambió en una hermosa, tremenda bendición. Y lo conocí a la familia. Y tiene una iglesia hermosa y está sirviendo a Dios. En otra de esas reuniones, en ese caso, ese día estábamos hablando acerca de la homosexualidad. Y alguien dijo, el pastor anfitrión dijo, quiero contarles un testimonio. A mí me gustaría poner un segmento dentro de las reuniones o cultos, un tiempo de testimonios. Porque creo en un Dios que hace cosas, creo en que Jesús está vivo hoy. Y no solamente hablar de cosas que Él hizo hace 2000 años, sino de las que hace hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, no es que estuvo viva, es viva. Y Dios hace cosas hoy. Y yo necesito, y vos también necesitas, oír lo que Dios está haciendo hoy, esta semana. Hermanos, Dios hizo esto, aquello. Hay bendiciones. Las tenemos que compartir porque nos motivan. Me recibí de profesor esta semana, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y la iglesia se goza. Testimonios. Dios hace cosas hermosas en medio nuestro. Así que el pastor comentó en una de las reuniones femeninas, como siempre, de repente entró un travesti. Vino, se sentó entre las hermanas. Nadie se dio vuelta a mirarlo. Entre paréntesis, ¿sabemos recibir ese tipo de gente? ¿Estamos preparados para recibir homosexuales, adúlteros, fornicarios? Matrimonios destruidos, familias desintegradas. Bueno, esa es la clase de gente que Dios ama, por los cuales murió también. Así que el travesti vino, se sentó en medio de las hermanas. Nadie se dio vuelta a mirarlo, nadie lo discriminó. Lo trataron como una persona más, con sumo respeto y amor. Hicieron la social toda con comida dietética, como hacen las hermanas, y se fue. A la siguiente reunión de damas volvió el travesti. Hizo lo mismo, se sentó en medio de todas las hermanas y se fue. ¿Dónde está? Se fue. ¿Vos lo viste? No, no lo vi más. Bueno, vamos a orar por él. Así que pasó el tiempo. No lo vieron más al travesti. Y un día, en esa iglesia, el pastor contaba que tienen ese tiempo de testimonio que bendice tanto a la iglesia, fortalece, escuchar cómo Dios está obrando en la vida de los hermanos. Un día en ese tiempo de testimonio se paró un hombre y dijo, yo vine a esta iglesia como un travesti, vine a la reunión de damas, sentí el amor de Dios, no me discriminaron, me amaron y me fui. Y volví como hombre, vestido de hombre, y empecé a escuchar las prédicas y Dios empezó a orar en mi corazón. Y me convertí, me arrepentí, acepté a Cristo en mi corazón. Pasó el tiempo. Y ese muchacho le dijo al pastor, pastor, me gusta una chica de la iglesia.
Ah, sí, sí. Bueno, oraron un tiempo. Otro día vino y le dijo, pastor, me quiero poner de novio con esa chica. Bueno, lo aconsejó, se puso de novio. Al tiempo, le dijo, pastor, nos queremos casar. Los casé, dijo el pastor. Y al tiempo dijo, mi esposa está embarazada. Qué bueno, oraron. Y nació el bebé. Como a los 2 años, pastor, fulanita, no me acuerdo el nombre, dijo, está de vuelta embarazada. Gloria a Dios, qué bueno. Amén, qué bendición. Y nació ese bebé y tuvieron 2 hijos hermosos y tiene una familia hermosa. El ex travesti. ¿Quién lo hizo? Hizo Dios. Usó a la iglesia. Y el pastor dijo a todos los que estábamos ahí, ¿y ustedes lo conocen? ¿Quién es? Casi nos conocíamos entre todos ahí ya. Conocí la iglesia flotante. Un pastor tiene una iglesia flotante en el Tigre. Hermoso ese ministerio. Es un barco la iglesia. Y así conocí un montón de gente. ¿Quién es? Ese travesti que ahora tiene una familia hermosa y Dios lo usa y predica. Es él, dijo. Es el que nos estaba sirviendo el café. Un ruido grandote, un ropero así. Era el siervo de Dios que estaba atendiéndonos a nosotros. Lo estábamos desayunando en ese momento. ¿Dios hace esas cosas? Sí. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.